Muchas gracias al coro. Esperamos que hoy podamos sentir en nosotros la presencia de Cristo, ver a Cristo y escucharlo y hablar de Él. En esta mañana os invito a meditar en la historia de un hombre de Dios, un hombre de fe, llamado Nehemías. Tiene su propio libro, al cual os invito a buscar porque leeremos de él algunos versículos. La historia de Nehemías, que él mismo relata, comienza en un momento especial de la historia de Israel. Durante muchos años, Israel había estado lejos de su patria, con el santuario destruido, y viviendo en Babilonia, hasta que el rey Ciro tomó la ciudad y permitió que volviesen los israelitas a construir el templo de Dios, lo cual intentaron hacer durante tiempo hasta que al fin consiguieron tener ese templo edificado y pudieron recomponer la ciudad de Jerusalén con sus murallas. No obstante, tiempo después, problemas con otros reyes persas y sobre todo con sus queridos vecinos, los samaritanos. Todo eso empezó a tener problemas y empezaron a decaer como nación nuevamente. Para el año 457 a.C., mitad del siglo V a.C., surgió un rey persa, Artajerjes, y en su corte había un hombre muy especial llamado Esdras. Esdras era sacerdote, muy instruido en la ley de Dios, y en un momento de necesidad el rey Artajerjes decidió hacer una campaña contra Egipto y tomar parte de ese país. Pero tenía que asegurarse de que si había algún problema y tenía que echar marcha atrás, en la huida no hubiese problemas. Así que decidió ganarse la confianza de los que estaban viviendo en mitad de camino entre los persas y los egipcios. Y estos eran los israelitas. Así que le pidió a Esdras que fuese a Jerusalén y organizase la nación, o la organizase políticamente. Eso ocurrió, como os he comentado, en el año 457, que en profecía lo conocemos como el año de comienzo de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Y parecía que todo iba perfecto para el pueblo de Israel. Pueblo fuerte, ahora con el favor nuevamente de los reyes, y todo iba viento en popa. Hasta el año 450. Duró solo 7 años esta holgura. En esos 7 años la campaña contra Egipto acabó y el rey ya no tenía necesidad de los judíos. Así que los samaritanos aprovecharon el momento para acusarles nuevamente de insurrecciones y plantear problemas. Y el rey Artajerjes les dio permiso para paralizar la vida civil, la vida política de Israel. Así que los samaritanos y otros pueblos atacaron nuevamente Jerusalén y la dejaron en un estado penoso. Habían perdido nuevamente su estatus, su libertad. Poco después, en el año 444, llega otro personaje a la corte de los reyes persas, y este es Nehemías. Tenía a su cargo el copero del rey, era un cargo de importancia en aquel tiempo, y vinieron noticias de los hermanos de Nehemías que habían estado en Jerusalén y le contaron cómo estaba Jerusalén. La muralla estaba destruida, prácticamente en ruinas, quemada. La mayoría de las casas habían quedado abandonadas. Y Nehemías le entra tal angustia por la situación de su pueblo que entra en un estado de tristeza y le pide a Dios que le ayude de alguna manera a solucionar el estado de su pueblo, el estado en ruinas de su pueblo. Y haya gracia, con el favor de Dios, ante el rey Artajerjes, y el rey Artajerjes lo nombra gobernador de la ciudad de Jerusalén y de la provincia, con plenos poderes para actuar independientemente, como lo había hecho con Esdras. Y Nehemías va allí con una misión especial, la misión principal de reconstruir Jerusalén y especialmente reconstruir la muralla que lo rodeaba. Así que durante la noche, nada más que llega,
se pasea alrededor de la muralla para ver el estado en el que realmente está y comprobar si sus hermanos le habían dado un informe exacto o se habían comido algo o era más de lo que pensaba. Así que cuando lo vio, se dio cuenta de que incluso necesitaba salir fuera para poder ver, porque había sitios en los que no se podía ni siquiera pasar y que realmente el estado de la ciudad era catastrófico. Y al día siguiente se reunió con los ancianos de Israel, con sus dirigentes, les enseñó las órdenes que llevaba de Artajerjes para poder gobernar y convertirse en el gobernador de la ciudad y del país, y les propuso sus planes. Todo está destruido, todo está arrasado, y yo quiero, con la ayuda de Dios, reconstruirlo. Vamos a leerlo, Nehemías 2, capítulo 2 de Nehemías, versículos 17 y 18. Nehemías 2, 17 dice: por eso les dije, vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, animaos, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron los ancianos, los dirigentes de Israel, oyendo el relato de Jeremías, dijeron: manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. En otras versiones os dirá: levantémonos y edifiquemos. Manos a la obra. Realmente es así, estamos mal. Tú vienes y nos propones que reconstruyamos, pues vamos a hacerlo. Y no se quedaron en la palabra, no se quedaron en una decisión, tomaron un voto de junta y dijeron: efectivamente, vamos a reconstruirlo. Luego hace falta, los votos de junta, ¿verdad? Hace falta que se cumplan. Y estos estuvieron decididos a poner en acción la decisión que habían tomado. Y comenzaron a hacer la obra. Inmediatamente se pusieron manos a la obra a trabajar. ¿Y qué ocurre cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros decidimos realmente hacer algo por Dios? Decidimos que ahora ya tenemos un plan y lo vamos a llevar a cabo. Y nos ponemos en serio y lo hacemos. ¿Qué ocurre cuando el coro decide preparar algo grande? ¿Qué es lo que pasa a continuación? Inmediatamente. Es casi como una ley. Hay problemas. Vienen problemas. Uno se pone a discutir, el otro no le gusta cómo se va a hacer y empieza a haber problemas. Porque cuando el pueblo de Dios se mueve, al enemigo no le gusta y quiere poner todas las trabas posibles para que no se haga. Y el caso de Nehemías fue así. El pueblo estaba a su favor, el pueblo animoso. Nehemías delante les pone el plan de trabajo, les estructura a cada uno su parte y empiezan a hacer. Y cuando empiezan a hacer, vienen algunos problemillas. Vamos a echar un repaso, un vistazo a algunos de los problemas que se encontraron en la reconstrucción. En primer lugar, cuando empezaron a poner piedras en su sitio, había unos enemigos ya declarados de Israel, que eran los samaritanos, dirigidos por Sanbalat, y los amonitas, dirigidos por Tobías. Esos eran los principales. Había otro llamado Gesem, que era árabe, y estos, cuando vieron que los judíos empezaban a construir, pues empezaron sus primeras tácticas dilatorias. Vamos a ver por qué no querían que se construyese. Vamos a ver cómo los convencemos. Lo primero fue reírse de ellos. Vamos a leerlo en el capítulo 4 de Nehemías, versículo 4:3, dice, y Tobías, el amonita, capítulo 4, versículo 3, que estaba junto a él, junto al que estaba hablando en ese momento, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Tenía humor, Tobías.
Imaginaros, están construyendo una muralla. Dice, bueno, con que se suba un animalito, la zorra de los animalitos más pequeños que había por ahí, ya eso se cae abajo. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Dónde vais vosotros? Eso es un puñado de personas que no tienen nada. ¿Ves? ¿Qué vais a hacer? ¿No os ha pasado a veces que queréis hacer algo y alguien viene y os dice, ¿tú dónde vas? ¿Qué vas a saber tú de esto? Esa es una táctica, una de las tácticas dilatorias de Tobías y de los enemigos para evitar desanimarlos a base de decirles, pero si tú no puedes hacer nada. Como por la burla parece que no se dieron por enterados, decidieron pasar también ellos a la acción. Y los enemigos se pusieron en armas, hasta el punto de que por el norte los samaritanos hicieron su ejército para atacar Jerusalén. Por el este, más allá del Jordán, los amonitas hicieron su ejército para atacar a Israel. En el sur, los árabes, con Gesem, hicieron su ejército para subir contra Israel. Y a la zona del mar Mediterráneo, al oeste, los filisteos hicieron su ejército para pelear con Israel. ¿Por qué lado podían salir? Estaban rodeados completamente de ejércitos. Y ahora eso era un problema real. No se podían quedar de brazos cruzados con eso. Así que Nehemías, confiado siempre en el poder de Dios, hizo su táctica. Dice, bueno, pues si nos paramos, dejamos de hacer la obra, montamos el ejército y salimos a pelear, podemos ganar, podemos vencer, pero en todo caso la obra se para. Así que, como hay que seguir, vamos a hacer otra cosa. Y lo podemos ver en versículos, capítulo 4 también, versículos 17 y 18, la forma en que él planteó la ofensiva. Dice el capítulo 4, versículos 17 y 18, tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. ¿Y cómo hacían las dos cosas a la vez? Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. Todos los que trabajaban, hiciesen el trabajo que hiciesen, llevaban su espada. Si ocurría algún problema, defendían con su espada. Así que, si alguna vez nos toca hacer algo, si estamos decididos a hacer algo, no nos olvidemos de ir siempre con nuestra espada. Porque ¿cuál es nuestra espada? La Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, toda obra que hagamos para Dios, hagámosla con la espada en nuestra cintura, preparados siempre para blandirla en cualquier ocasión. Tampoco esto, pues, les hizo detener la obra. Así que surgió el problema por dentro. Estaban construyendo, bien, empezaron con muchas ganas. Siempre se empieza con entusiasmo, pero empezaron a desanimarse. Resulta que estaban construyendo, pero los escombros se les iban acumulando y cada vez había más escombros. Decían, estamos trabajando y aquí ahora ya no vamos a poder porque no, y empezaron a haber problemas por todos los sitios. No había manera de seguir con la obra. Así que Nehemías tuvo que decir, ven, tranquilos, vamos a ver, ¿qué problema? ¿Y en los escombros? Venga, pues una parte a quitar escombros y la otra a seguir con la muralla. Y vamos a seguir. Y había que volver otra vez a animarlos. Así que volvieron a tomar ánimo y siguieron. Entonces uno dijo, pues mira, es que el problema es que yo para comer mañana no puedo porque le tengo que pagar los intereses que me está pidiendo mi vecino, que me prestó un dinero y me pide una barbaridad de intereses y casi no tengo para pagarle. ¿Cómo voy a estar yo construyendo y trabajando y cómo me gano yo mi comida? ¿Cómo le pago yo los intereses a este hombre? Eso a Nehemías también le supo muy mal. ¿Cómo que estáis cobrando intereses a vuestros hermanos? Vamos a poner... Y entonces tuvo que arreglar lo más pronto posible ese problema para que no se parase la obra. Y también se arregló y se siguió adelante. Mientras luchaba con estos problemas internos, sus enemigos, viendo que con ejércitos no hacían nada, dijeron, bueno, pues dieron un aviso a Nehemías y dijeron, vamos a juntarnos y a firmar una tregua. ¿Vale? Vente a la aldeíta de Ono y allí nos juntamos contigo y firmamos una tregua y una paz. En realidad, lo que estos querían es que en el camino matara a Nehemías.
Eso de entrada Nehemías no lo sabía, lo supo después. Pero la respuesta de Nehemías es importante también para nosotros. Él dijo, ¿cómo voy a irme de Jerusalén y dejar la obra? Si yo me voy, la obra se para. Así que yo no puedo irme, no puedo salir de aquí, haced lo que queráis. Pero yo de aquí no me muevo, yo no dejo de hacer la obra de Dios por nada, ni siquiera por buscar la paz con aquellos que quieren mi mal. Así que Nehemías tomó la resolución completa de permanecer en Jerusalén y no dejar de hacer la obra en ningún momento. Como pues no les funcionó, mandaron una carta abierta que se leyese delante de todo el mundo, acusando a Nehemías de querer hacerse rey. Y esto, además, cuidado que lo va a saber el rey Artajerjes, y va a tomar medidas. Querían conseguir que Nehemías fuese a aquella reunión de alguna manera. Pero Nehemías simplemente les dijo, mira, lo que estoy diciendo es falso, y como es falso, no hay ningún problema. Nosotros seguimos. Ni por la fuerza, ni por las burlas, ni por tretas, ni por mentiras, ni siquiera los problemas internos parecían hacer que este hombre parase de hacer la obra. ¿Cómo hacemos? Ya está, vamos a hacer lo que más le puede doler a un creyente. Que en su iglesia, gente que cree como él, gente que piensa como él, que estudia la Biblia como él, le diga que está equivocado. Así que se combinaron con algunos profetas para darle mensajes a Nehemías, para decirle, mira, refúgiate en el templo porque vendrán a matarte y en el templo estarás seguro. Con lo cual, Nehemías dijo, vamos a ver, un profeta me dice que yo me meta en el templo para salvar mi vida cuando yo no soy sacerdote y no puedo meterme en el templo, en los lugares santos. Aquí ¿qué falla? Entonces empezó a poner en duda la palabra del profeta, no de él, sino además de otros, dándose cuenta de que realmente estaban comprados por sus enemigos. Así que eso tampoco le fue dilatorio. Después de muchos problemas, capítulo 6, de todo lo que él tuvo que enfrentar durante el capítulo 4, 5 y 6, podéis leer todos los problemas que tuvo que enfrentar Nehemías. Dice así en el versículo 14 del capítulo 6. Nehemías 6:14. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Por favor, Señor, recuérdales y dales su pago, porque ellos han intentado por todas las formas que no hiciéramos esta obra. Y ahí él concluye el relato de todos los problemas que tuvo y da su conclusión final. Versículo siguiente, versículo 15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. 52 días para construir la muralla de toda una ciudad. Hoy, en el siglo XXI, difícilmente conseguiríamos hacer una muralla alrededor de Castellón en 52 días. ¿Es así? Y tenemos máquinas, y tenemos trabajo. Ellos, tampoco es cierto que tampoco había que construirla completa, había que repararla y reconstruirla, pero 52 días era algo impensable. Era imposible. Así que los propios enemigos tuvieron que decir esto, desde luego, la mano de Dios ha estado con ellos, porque es imposible. ¿Cómo pues lo hicieron? Evidentemente, como él dice, por la mano de Dios, pero también ellos hicieron su parte. En primer lugar, tomaron la decisión, tuvieron un lema, manos a la obra, vamos a hacerlo. Y en segundo lugar, Nehemías hizo el reparto de las tareas y cada cual hizo su parte, su tarea allí. En el capítulo 3 se nos cuenta, capítulo 3 de Nehemías, cómo él distribuyó la reconstrucción y cómo se hizo, cómo realmente se hizo esa reconstrucción. Vamos a leer algunos de ellos y vamos a recordar algunos casos, pero me gustaría que en ello vieseis o tuvieseis ya en mente
la explicación o la aplicación que nosotros podemos hacer hoy de aquello. Porque nosotros hoy vamos a ser el pueblo de Jerusalén. Y Nehemías nos va a invitar a hacer una obra de reconstrucción. Nehemías va a ser aquí, o es para nosotros, un ejemplo de Cristo. Jesús, a su iglesia, le ha dado una misión. Solo una. No quiso darles muchas para que se centrasen en una. ¿Cuál es la misión que Jesús nos ha dado como iglesia? Delante de más de 500 personas, en un monte de Galilea, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicar. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Igual que Nehemías, Jesús no se va a otros sitios, no deja su iglesia. Él está con nosotros todos los días para que hagamos esa obra. La muralla es, pues, todos aquellos que, no conociendo el Evangelio, necesitan aprender de él. Jesús quiere que los hombres que no le conocen se conviertan en piedras vivas que formen parte a la vez de su propio pueblo. Pero para eso necesita que los que estamos dentro les demos a conocer, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Así que cuando hablemos de personajes que reconstruyeron, pensemos aquí en nuestra iglesia, ay, sí, yo creo que este sería igual que aquel. O yo la verdad creo que me estoy comportando como este, o me gustaría comportarme como tal. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hizo cada uno? ¿Qué parte hicieron? Primero, Nehemías evidentemente dirigía, pero él mismo hizo su trabajo. Él mismo reconstruyó una parte del muro. Jesús, aparte de hablarnos y decirnos lo que tenemos que hacer, él mismo hace la obra que nosotros no podemos hacer. Hay personas que nosotros no podemos alcanzar y que él directamente, a través de su Espíritu Santo, las alcanza y nos las trae. Esa es lo que él hace, es su trabajo. Y luego nos usa a nosotros. ¿Quiénes fueron los primeros, o el primero, que comenzó y puso sus manos a la obra? Capítulo 3 de Nehemías, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla, desde la torre de los 100 hasta la torre de Hanael. Los primeros que comienza la obra, los primeros que tienen que estar al frente son los sacerdotes, que son los pastores, los dirigentes. Son los primeros que nos dan el ejemplo y se ponen manos a la obra. Y luego ya, pues cada uno va a hacer su parte. Vamos a ver por un ejemplo, versículo 2. El tramo contiguo lo reconstruyeron los hombres de Jericó. Y el tramo siguiente, Zacur, hijo de Imri. Hubo un pueblo, Jericó. Los hombres de Jericó reconstruyeron un tramo. Es decir, se juntaron en grupo, pues los que vivían en tal sitio, pues, oye, como estamos aquí, vamos a hacer un proyecto y vamos a construir nuestro trocito de muralla. Porque pues vivimos cerca y nos conocemos y juntos tenemos fuerza para hacer esta parte. Sin embargo, otro lo hizo él solo. A él le adjudicaron un trozo de muralla y dice: yo voy a hacer mi obra, sé hacer esto, sé hacer aquello, yo me planteo esto y voy a hacer la obra solo. Cuando en la Biblia y en estos libros se menciona una persona sola, suele hacerse referencia también a él y a su familia, su esposa, a sus hijos. Nosotros, individualmente vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, que nos han dado. Otros casos, versículo 11. Dice Malquías, hijo de Jarín, y Jasub, hijo de Pahat Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los hornos. Aquí tenemos no a uno, sino a dos. Dos que se llevan bien, que trabajan a gusto juntos. Y bueno, pues nosotros dos vamos a tener un proyecto. Vamos a hacer la obra de esta forma.
y se les adjudicó un trozo de la muralla a ellos dos, porque trabajaban a gusto juntos. En otros trozos de muro, otras partes, la reconstruyeron los plateros. Pues eran del mismo oficio, los artesanos, los comerciantes. Oye, pues nosotros que sabemos hacer lo mismo, pues nos juntamos y hacemos nuestra parte de obra. Pues nosotros que sabemos hacer vídeos, pues nos juntamos y hacemos un proyecto misionero en Internet con vídeos. Nosotros que somos fontaneros, y pues vamos a hacer un proyecto en el cual nuestro servicio sea útil, agrupándose por lo que cada uno hace mejor, lo que es su oficio, lo que sabe hacer. Y otros hicieron su parte y dijeron, bueno, ya hemos acabado, ya no tenemos más que hacer. Así que fueron a Nehemías y dijeron, danos otro trozo. Y Nehemías les dio otro trozo. Hicieron 2 trozos, el doble. Y así nos dan algunos casos especiales, como aquellos que construyeron y dijeron, vamos a ver, ¿dónde nos toca construir a nosotros? Y pues mira, muy fácil, en tu casa. Vamos a reconstruir el trozo de muralla que coincide con tu casa. A veces nuestro trabajo está con los de nuestra propia casa. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, gente que no conoce todavía a Dios y nuestro trabajo puede estar en nuestra propia casa. Cada uno, pues, hizo su parte, pero algunos hicieron algo especial que se menciona, como estos que construyeron doble tramo. Otros, para no decir que todo fue perfecto, vamos a poner el ejemplo del versículo 5. Vamos a ver, Nehemías 3:5. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. Todo hubiera sido muy bonito si todos hubieran trabajado. Pero la Biblia también nos dice que había gente que no les apeteció. Y yo me voy a poner yo a mancharme las manos, a hacer la argamasa y no, yo no, que trabajen otros. Yo me quedo sentadito tranquilo y otros que hagan la parte que quieran hacer. Hubo personas que se negaron a trabajar. Espero que ninguno de nosotros sea o tome ejemplo de ellos. No estamos en la iglesia para descansar, sino para aprender y ser útiles para los demás, para servir. No quiero dejar de pasar estos que construyeron versículo 13, porque se les menciona de una forma especial. Hay un par de casos que vamos a leer. El versículo 13 dice, la puerta del valle la reconstruyeron Hanún y los habitantes de Zanoa. En este caso, un particular con la ayuda de un grupo. Y la colocaron en su lugar con sus cerrojos y barras. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Se menciona especialmente, en ningún sitio se dice cuánto construyeron cada uno, excepto en estos. Entonces estuvieron medio kilómetro de muralla. Ya es muralla. Y se le menciona especialmente porque pusieron tanto esfuerzo que consiguieron hacer la mayor, fue, digamos, el premio a la parte más grande. Habían conseguido hacer... Algunos se nota mucho. Hay dones en la iglesia que destacan más que otros y se ve una obra y se consigue un trabajo mayor. Hay personas que pueden atraer mucha gente a la iglesia y hacen un trabajo grande. Otros pueden hacer menos y hacen un trabajo más reducido. Pero en ningún sitio se dice que unos u otros sean mejores. Todos los que hacen su parte tendrán la misma recompensa. Todos los que hacen su parte hacen el mismo trabajo. Colaboran en traer las personas a Cristo que solo ellos pueden tocar. Otros harán mucho y otros harán poco. Pero todos hacen la obra que Dios nos asignó. Todos hacemos lo que Dios nos pidió. Y el versículo 20 a mí es el que más me gusta. El versículo 20. Porque nos plantea el caso de una persona que se lo menciona de una forma muy, muy especial. Capítulo 3, versículo 20. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruc, hijo de Zabai.
Este fue especial. No sé cómo lo haría, pero la Biblia ha querido realzar que este Baruc construyó con todo entusiasmo, le puso ganas, lo hizo de una forma especial. Es de los que cantan mientras trabajan, de los que rebosa alegría, lo que te contagian. Si lo ves trabajar y dices, es que no me puedo estar quieto, tengo que ir con él porque te arrastra con todo entusiasmo. Ojalá se pudiera, de muchos de nosotros o de todos nosotros, poder decir que con entusiasmo venimos cada sábado a la casa de Dios, lo adoramos cada día de nuestra vida y damos testimonio de Él con todo entusiasmo. Amén. La Iglesia tiene una misión, como decíamos. La Iglesia mundial pone los medios que están a su disposición para hacerlo. Y hay obras que se realizan a través de Internet, hay obras que se realizan a través del material escrito, hay televisiones, hay reuniones de evangelismo, hay muchas maneras de llevar el Evangelio que la Iglesia pone a nuestra disposición, pero ninguna de ellas es posible hacerla si nosotros no tomamos parte en ella. No habría televisión adventista, no podríamos ver logos si unas personas no se esforzaran en preparar cada contenido que se pueda emitir. Una campaña de evangelismo no se podría hacer si no estamos dispuestos a invitar a las personas a que vengan. Nadie va a poder leer un libro religioso que le hable de Dios o un folleto si nadie se lo pone en sus manos. Somos necesarios para llevar adelante la obra de Dios. Jesús nos ha llamado a hacerlo. El método está claro. Primero, decidirnos y decidir claramente, manos a la obra. Yo voy a ponerme en las manos de Dios y mis manos van a ser de Él. Y voy a ponerme manos a la obra para hacer lo que Él me dijo. ¿Cómo hacerlo? Yo solo, puede ser. Con mi familia, puede ser. Con otro que me ayude, puede ser. En conjunto, puede ser. Hay muchas maneras de hacer la obra que Dios nos ha dado. Muchas. Solo hay que encontrarlas. Solo hay que tener las ganas y el deseo de encontrarlas. Agrupémonos, vayamos juntos, vayamos por separado, pero vayamos. No nos quedemos sentados. No nos quedemos durante la semana pensando en nosotros mismos y cada sábado aquí juntándonos con nosotros mismos. Hay muchos que son muralla, que deben de ser llamados para formar parte de este pueblo. Y nosotros tenemos hoy la opción de ser las manos de Jesús en este mundo. Nosotros tenemos hoy el llamado y la orden. ¿Ayudaremos a Jesús? ¿Diremos manos a la obra? ¿Vamos a ponernos hoy manos a la obra? Yo os invito a que así sea y que cada uno de vosotros lo haga, pero lo haga de verdad, de corazón. Que sea hoy el día en que podamos comenzar a trabajar en serio y a ponernos en sus manos y manos a la obra. Amén.